¿Hola? ¿Alguien puede explicarme qué coño es esto?
Esto es oscuro, ¿eh? Esto da miedo. Un mercado atrincherado y vigilado por policías con máscaras. Las autoridades chinas rastrean un nuevo virus letal en este mercado de pescados y mariscos en la ciudad de Wuhan. Dicen que aquí se originó una nueva cepa del síndrome respiratorio agudo severo, SARS por sus siglas en inglés, que ha contagiado a decenas de personas y mantiene a toda la región en vilo. CNN obtuvo este video grabado adentro del mercado. Aparentemente aquí no se venden solo mariscos. Estas imágenes del mercado fueron tomadas a principios de diciembre por un cliente preocupado por la situación. El video muestra que aparentemente se vendían animales silvestres, aves desplumadas, serpientes, mapaches japoneses, lo que sugiere que el virus se podría haber transmitido de los animales a los seres humanos. CNN no ha verificado independientemente estas imágenes publicadas en el medio social chino Weibo. Estas imágenes fueron eliminadas por los sensores del gobierno chino según el responsable de grabar este video. CNN se puso en contacto con el mercado. No hubo respuesta. El profesor Leo Poon es virólogo de esta universidad y uno de los primeros en decodificar el coronavirus que produce el síndrome respiratorio agudo severo o SARS por sus siglas en inglés. Wuhan outbreak was caused by animal virus, and then Creo que este brote de Wuhan fue causado por un virus animal. Lo llevaba un animal y lo transmitió a los seres humanos. Causa neumonía y no responde al tratamiento normal como antibióticos, lo que nos sorprende. En términos de mortalidad, el síndrome respiratorio agudo severo mató al 10% de los individuos infectados. Los funcionarios dicen que el nuevo virus fue detectado primero en Wuhan el 12 de diciembre. Algunos de los primeros pacientes eran empleados del mercado de mariscos. Cientos de kilómetros al sur de Wuhan, en este mercado en el sur de la ciudad de Qinchuan, los animales silvestres estaban en jaulas. Patos, roedores y hasta puercoespines vendidos para el consumo. No es una imagen inusual en los mercados en toda China, ese contacto cercano entre animales y seres humanos. Esta grabación sin verificación independiente de CNN es de la transmisora iCable, filmada el 6 y 7 de enero, cuando se descubrió la nueva cepa. Nada indica que haya alguna amenazante enfermedad, pero según la Organización Mundial de la Salud, escenas como estas apuntan al riesgo potencial de la transmisión de un nuevo virus. these animals, we don't know their history. Nadie conoce la historia de estos animales. No sabemos qué tipos de patógenos o virus tienen en sus cuerpos. In our interface with the animal world, there will always be the En nuestra interfase con el mundo animal siempre existirá el peligro de efectos secundarios. Habrá cierto riesgo de infección. El coronavirus que causa el SARS fue rastreado en gatos de Algalia o civeta, un animal silvestre considerado una exquisitez en algunas partes del sur de China.
del brote de síndrome respiratorio agudo severo, China prohibió por completo la matanza y el consumo de estos gatos en el año 2004. Las autoridades locales en Wuhan y Sichuan le dicen a CNN que no están enterados de la venta de ningún animal en estos mercados y que no hay investigaciones abiertas. Pero 15 años después de la prohibición en este mercado en el sur de China se ven gatos de Algalia o civetas en las jaulas y este vendedor dice que los ofrece. Listos para la compra. Detrás de la cinta policial, este mercado generalmente abarrotado en la ciudad central de Wuhan, China, se ve siniestramente desolado. Aquí es donde las autoridades creen que está la fuente del coronavirus, en este mercado de animales silvestres y frutos del mar, y se puede ver detrás de mí cómo han colocado un cordón policial. El tema es tan sensible que a pocos minutos de llegar y estar grabando, los guardias nos piden que dejemos de filmar. Hay cierta desazón en toda la ciudad. Lo experimentamos en cuanto abordamos el tren en Beijing. Casi cada vagón estaba lleno de gente con las caras cubiertas. Casi todos viajan a sus casas en las vacaciones del año nuevo lunar. Verificaciones estrictas al llegar. Uno por uno, los pasajeros se acercan a tomarse la temperatura para asegurarse de que no tienen fiebre. Estas escenas se repiten en todas las grandes estaciones de transporte en China. El virus se contagia principalmente por la respiración y probablemente mutará, lo que aumentará el riesgo de que se difunda la epidemia. Además, la avalancha de viajeros por el Festival de la Primavera y los grandes desplazamientos de personas ha aumentado el riesgo de transmisión de la epidemia y ha incrementado las dificultades para implementar medidas preventivas y de control. Debemos mantener la alerta y no tomar esto a la ligera. Detrás mío, este es uno de los pocos hospitales en la región que se dedica a tratar algunos de los casos confirmados de coronavirus. En el frente se ve parte del personal con mascarillas para evitar el contagio. Algunos incluso llevan guantes como medida de prevención. China confirmó la muerte de 17 personas y más de 555 infectados con el coronavirus de Wuhan, que ya se extendió a otros países como Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Taiwán también reportó un caso y se teme que pueda propagarse a otros países. Según el gobierno chino, el mortal coronavirus puede propagarse entre las personas, lo que aumenta la posibilidad de mayores transmisiones a medida que China espera recibir a miles o millones de personas en este caso para celebrar el Año Nuevo Lunar este fin de semana. Esta nueva cepa de virus pertenece a la misma familia del síndrome respiratorio agudo severo, conocido como SARS, y el síndrome respiratorio del Medio Oriente. China también ha sido el origen de otras pandemias. En 2002 se detectó en el país el primer caso del síndrome respiratorio agudo grave, conocido como SARS, como estaba comentando, por sus siglas en inglés. Aquella afección también se originó en un coronavirus. Fue una neumonía atípica frente a la cual los tratamientos habituales resultaron inefectivos. La pandemia de SARS afectó a 26 países de varios continentes. Se detectaron 8.098 casos y 774 personas murieron por contagio. El SARS se logró contener en 2004. Desde entonces no se han reportado nuevos brotes. Otra de las enfermedades virales más mortales es la causada por el virus del ébola. Los brotes tienen una tasa de letalidad de aproximadamente el 50%. La afección se transmite entre humanos por contacto con fluidos corporales o con objetos contaminados. El ébola fue detectado por primera vez en 1976 en África, concretamente en la actual República Democrática del Congo y luego en Sudán del Sur. Desde entonces, se han reportado más de 30.000 casos en al menos 15 países. El virus ha causado más de 12.000 muertes. Hasta ahora, el brote más extenso y mortal fue el de 2014 y 2016 en África Occidental.
Y aquí nos tenemos que poner muy serios, respeto. El papel higiénico no es un producto que ayude en la pandemia del coronavirus, pero es uno de los artículos que ha desaparecido de los anaqueles de las tiendas de autoservicio debido a la gran demanda. La escena se ha repetido en muchas partes del mundo y cada vez es más frecuente. Conforme el COVID-19 se ha extendido por el mundo, en el último mes muchas personas buscan suministros y artículos de primera necesidad para hacer frente a la pandemia. Y aunque la recomendación de los expertos al respecto es tener a la mano gel antibacterial, toallas desinfectantes y sobre todo lavarse las manos con frecuencia, la gente ha optado por hacerse también de otros productos, extrañamente como el papel de baño. Las compras de pánico del papel higiénico han subido de tono en algunos lugares, como en Australia, donde la semana pasada la policía atendió una llamada ya que una persona sacó un cuchillo durante una disputa por paquetes. En medio de estas compras de pánico, las autoridades han instado al público a evitar hacer este tipo de compras y con mayor razón las de los productos que no ayudan a combatir el COVID-19. la tête, singe, et ça là c'est le pied. Ça c'est le pied. C'est bon. La tête c'est ça c'est le plus bas. Ça c'est la cuisse. Donc c'est comme ça. Ça c'est ici c'est la main. Ça c'est la main. La main est là. Et qu'est-ce que c'est ça? Et ça là. Ça c'est le légume. C'est le légume manger. Oui, ça à manger. Mélanger, manger tout avec ça c'est bon. La viruela del mono, una enfermedad poco frecuente que ha afectado por siglos a habitantes de África, la misma familia del virus que la viruela humana, una enfermedad que causó estragos hasta que se convirtió en la primera enfermedad erradicada de la historia hace más de 40 años, tras una exitosa campaña de vacunación global. De hecho, la OMS dijo que es posible que las personas vacunadas contra la viruela tengan mayor inmunidad frente a la viruela del mono. Este virus es conocido desde hace más de medio siglo, por lo que se sabe cómo actúa y cómo se transmite. Autoridades de varias naciones de Europa, Estados Unidos o Canadá han comenzado a detectar casos de una enfermedad, la viruela del mono. Esta enfermedad es de tipo zoonótico, es decir, se transmite de animales a humanos. Se descubrió en 1958 en colonias de monos usados con fines de investigación. Por esta razón, este tipo de viruela adquirió ese nombre. En 1970 se identificó el primer caso en humanos en una aldea de la República Democrática del Congo. Era un niño de 9 años. Cuando los investigadores preguntaron a su familia, descubrieron dos cosas: que a veces comían carne de mono y que el niño era el único de la familia que no había sido vacunado contra la viruela humana. En años recientes, la mayor parte de los casos se detectaban en África y de manera muy puntual aparecía algún caso en otras zonas como Estados Unidos, Israel o Reino Unido, pero siempre de carácter importado. Sin embargo, en las últimas semanas, los brotes se han ido multiplicando en varios países
detectándose al mismo tiempo y muchos de estos casos sin conexión aparente o sin viajes a África, lo que ha hecho sonar las alertas en las instituciones sanitarias. Según explican los expertos, al inicio los síntomas de la enfermedad suelen ser parecidos a los de una gripe e incluyen fiebre, dolores de cabeza, dolor muscular, inflamación de los ganglios linfáticos y cansancio. Pero el síntoma más característico aparece de 1 a 5 días después de la fiebre. Una vez que pasa la fiebre se desarrolla una erupción que comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo, más comúnmente a las palmas de las manos y las plantas de los pies. El periodo de incubación de esta viruela suele ser de 7 a 14 días, aunque puede llegar a ser hasta de 21 días. Y los especialistas destacan que es clave estar atentos a los síntomas, ya que a diferencia del COVID, esta enfermedad no se transmite cuando no hay síntomas. En cuanto al sarpullido, las ampollas cambian y pasan por diferentes etapas antes de formar una costra que luego se cae y puede dejar cicatrices en la piel de los pacientes. ¿Y cómo se contagia? Según lo que se conoce del virus, la transmisión es producida a través de la saliva o excreciones respiratorias, o por contacto directo con las lesiones o costras de la piel del enfermo, aunque también puede haber transmisión indirecta por contacto con objetos que tengan restos de estos fluidos corporales. Para evitar el contagio, las autoridades sanitarias en Reino Unido recomiendan no tener contacto cercano con personas que puedan estar enfermas, y a aquellos que presentan síntomas se les pide aislarse y, una vez recuperados, lavar su ropa, incluidas toallas y sábanas. La mayoría de los casos detectados en Europa hasta ahora se han producido en hombres que han tenido sexo con otros hombres. Sin embargo, aún no está claro por qué los hombres gays y bisexuales se han visto más afectados en estos brotes. Hay que decir que, aunque siempre es una preocupación cuando un virus cambia su comportamiento, no hay razones para pensar que la viruela del mono pueda propagarse como el COVID. Otro dato importante sobre esta enfermedad es su mortalidad. Afortunadamente, según Raúl Rivas González, catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca en España, la letalidad de la viruela del mono está lejos de la implacable viruela humana. Los investigadores han identificado dos variantes del virus, una de África Central y otra de África Occidental. Según Rivas, la de África Occidental es la más leve, con una mortalidad que históricamente se ha ubicado entre el 1 y el 10%. La OMS dice que más recientemente ha sido de entre 3 y 6%. Por otra parte, la de África Central es más virulenta y peligrosa y puede llegar a matar alrededor del 20% de infectados. Mientras se define la mejor estrategia para tratar esta enfermedad, las autoridades médicas sostienen que las probabilidades de ver una transmisión descontrolada son bajas. Los científicos afirman que la vacuna de la viruela ofrece una protección de hasta el 85% frente a la viruela del mono, reduciendo tanto su transmisión como su gravedad. En países como España, la vacunación de la viruela se detuvo con la erradicación de la enfermedad en 1980, por lo que es posible que el porcentaje de población adulta que sí la recibió en su día goce de cierto nivel de protección frente a la viruela del mono. La parte positiva es que, al ser una enfermedad ya conocida, los centros de salud de numerosas naciones ya tienen desde hace tiempo protocolos para evitar los contagios y detectar los síntomas. Coman pollito, carnita, tortillas, frijolitos, burritos, tortitas, taquitos, tamalitos, frutita, pero no coman murciélago. Porque se causa un desmadre por todos pinches lados, me caga la madre, estando el día encerrado, pinche coronavirus, me tiene hasta la madre.